poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Bueno, tal y como hemos anunciado durante la semana que culmina hoy, tenemos como invitado a una de las principales figuras dominicanas, a un exministro de nuestras Fuerzas Armadas, diplomático, político, historiador, escritor, analista, un verdadero líder de la democracia. Aquí se habla de líderes de los partidos. Este es un hombre líder de nuestra democracia. Me honra tener aquí a don José Miguel Soto Jiménez. General, buenas noches. Es un gran honor tenerle aquí. Bueno, es un gran placer estar aquí contigo y deferir una invitación que realmente me complace mucho. Saludar la presentación que me has hecho y debo saludarla con valga la redundancia, con un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista también, porque sí, hay que decirlo, reiterarlo, porque es un compromiso que tiene que ver mucho no solamente con el partido, sino un compromiso que tiene que ver mucho con la nación. Sí, fue un lapso mío. No. Es un alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo que dirige el expresidente don Leonel Fernández Reina. Antes de entrar, señores, en materia, porque con don José Miguel tenemos muchas cosas importantes por la circunstancia en que estamos viviendo hoy. Agradecerle la entrega de estos dos ejemplares, producto de su mente literaria. La Fuñenda, que me trae, es un obsequio que agradezco infinitamente y que pondré en manos de mis nietos y mis hijos. Claro. Y también me trae el doctor. Ya lo había consultado varias veces para conseguir la biografía del general José Miguel Soto Jiménez. Agradezco infinitamente y, como le digo, lo pondré en mi biblioteca para que mis hijos y mis nietos hurguen en él y puedan encontrar las cosas importantes y quizá las que más falta nos hacen para seguir siendo dominicanos de pura cepa. Pero me honra su lectura, me va a honrar su lectura. Gracias. General, yo debo admitir que mi invitación tenía otro objeto. Y quería hablar de poetas, de poesía, de literatura, de arte, pero lamentablemente no puedo hacerlo. La situación que vive la República Dominicana hoy en la frontera, con la decisión de los políticos haitianos, ¿qué hacer, general, con ese problema ahora que quieren desviar las aguas del río Dominicano, que en unas partes se llama el masacre? ¿Estamos haciendo lo correcto para evitar esa crisis que nos están generando? Yo creo que debemos de dividirlo en dos. Muy bien. Y que tú me lo permitas. Lo primero es, yo tengo una frase, por cierto, de un poeta latino, de Virgilio, que siempre repito mucho. Digo que la primera parte hay que buscarla ahí, en esa frase. Y cuando digo que la repito mucho, no solamente en los medios, mis alumnos en la vida militar, en la escuela superior, tienen quizás el recuerdo permanente de esa frase, y es: felices aquellos que conocen la causa de las cosas. Y entonces yo creo que para beneficio de tu audiencia y del público en general, hay que especificar muy bien cómo se ha desencadenado esta crisis. Pero cuando yo hablo de cómo se ha desencadenado, yo no estoy hablando que suelo oír muy siempre para la independencia, para la restauración, para la era de Trujillo, para la era... No es de eso que yo me estoy refiriendo. Básicamente estamos hablando de cómo el caso específico que ha motivado la crisis
o lo que ha sido el argumento de la crisis, que tú le has llamado de forma muy adecuada a la circunstancia, y recuérdate de aquello que decía que el hombre es él y su circunstancia. Ortega y Gasset. De Ortega y Gasset. Y entonces tenemos que irnos, no a mayo del 21, que es parte del espectro de lo que ha producido la crisis, sino en enero del 21, de la cumbre del presidente Abinader con el presidente Moisí, ¿verdad? Que fue un despliegue de buenas intenciones, de promesas, sobre todo relacionadas con el trabajo de interrelación entre las dos naciones, enfocando sus problemas, etc. Debemos irnos ahí. Yo le he llamado a eso, antes de la crisis, le he llamado la luna de miel entre el presidente Moisí y el presidente Abinader. Bueno, pero entonces, paradójicamente, producto de esos entendimientos que se hicieron, producto de eso, yo recuerdo, podemos citar no solamente enero del 21, debemos de citar, y lo podemos hacer gracias a la magia ahora del internet, el discurso del presidente en su rendición de cuentas, en su primera rendición de cuentas. Pero lo paradójico es que precisamente después de ese evento, entonces surja el primer gran desacuerdo inconveniente, o vamos a llamarle el primer inconveniente, es más, el primer inconveniente en las relaciones dominico-haitianas que tuvo que afrontar el presidente Abinader, serio, que fue la construcción del canal. Bueno, entonces debemos recordar en ese periodo que yo te digo, después del discurso del presidente, cómo se desencadenó la opinión pública. Los comunicadores, los cientistas, los ecologistas y naturalmente reconocer también el papel de los llamados nacionalistas, en lo que yo me incluyo, en un ejercicio de más de 40 años sobre ese tema. Yo tengo mi espacio también. Sí, muy precisamente. Y muchos otros dominicanos. Así es. Y muchos otros dominicanos, de forma... Bueno, entonces, fíjate, permíteme también que incluya las declaraciones del presidente Fernández ahora. O sea que el presidente Fernández es un gran comunicador. Así es. Profesor de comunicación. Es un gran intelectual. Es un gran... Entonces, fíjate en un detalle. Yo digo que él siempre dice... No habla ni de más ni de menos, sino habla de lo preciso y lo conveniente. Y fíjate que él ha dicho lo siguiente. Primero, el rechazo, que yo llamo categórico, a la construcción del canal, por violar los acuerdos del 1929, del 1935, y también porque es oneroso a los intereses sagrados nacionales. Y tú, pues yo te conozco como duartiano también. Así es. En honor a lo que dice Duarte, Duarte no castiga ni condena el dilema entre los partidos, ni la discusión, ni los desacuerdos, ni el debate. Duarte lo que dice es que ese debate que es legítimo y propio de la democracia, digo yo de la democracia, Así porque es. Duarte no usa esa palabra en sus discursos. Entonces, el que no responde, uno de esos debates, si esos debates afectan el interés nacional, entonces dice él que se comete un delito de lesa patria. Y es precisamente por ahí. Porque el presidente Fernández ha dicho también, y yo digo que está ahí aplicando aquello de felices aquellos que conocen la causa de las cosas, él ha dicho que el gobierno tiene que dar explicaciones, de la declaración conjunta que hicieron los dos cancilleres en mayo del 21, y que la prensa nacional, no voy a decir los periódicos, pero un periódico muy importante del país, y por qué no decirlo, porque está ahí, el Listín Diario pone en primera plana como que le han tumbado el brazo, esa no es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Como que hay una aquiescencia
del gobierno dominicano para la construcción del canal. Yo había buscado ya el documento de la declaración, la había buscado, porque recordaba el gran debate que produjo eso. Bueno, y entonces efectivamente lo que dice en un párrafo de la declaración es que eso no es un desvío del río Masacre y que no violenta los acuerdos del 29 y del 35, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces se habla del establecimiento de una mesa hídrica, una mesa técnica para discutir esos asuntos, etcétera. Bueno, pero fíjate, quiero decirte que fue el rechazo generalizado, quizás provocado por el atinado editorial y primera página del periódico Listín Diario, lo que produce en efecto que el presidente, que ha salido hoy, después que el presidente Fernández dice eso, entonces la aclaración que él reclama está en un documento, pero que ese documento... Un documento muy... Sí, pero... muy limitado. Muy limitado, pero déjame decirte un detalle interesante. Ese documento es producto del gran rechazo de la ciudadanía y de todos los sectores, ¿verdad? Pero inmediato, si tú comparas la fecha de la declaración con la fecha del periódico, tú vas a ver que estamos hablando del otro día, sí, de lo que eso causó, Es más, hubo partidos y amigos como los de la Fuerza Nacional Progresista así, que pidieron la cabeza del canciller precisamente por eso, ¿verdad? Ahora bien, decir también que no fue eso lo que paró el canal, la construcción del canal, porque hay que apelar a la memoria histórica documental y además el evento. ¿Tú sabes qué es lo que para la construcción del canal? no sé. Lo para la muerte trágica y macabra Del presidente Moisés. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos con esos antecedentes restarle gravedad a la crisis que tenemos, ¿verdad? Ahora yo quiero también que especifiquemos que la gravedad, primero, la gravedad no es militar, porque yo he dicho, yo no sé si me has oído. Vamos a retomar, la gravedad no es militar. No es militar. ¿Qué usted quiere muy decir? Bien, con muy eso? bien. Bueno, que no, el dominicano, tú sabes que el dominicano, ¿verdad? Producto de su historia, no solamente ese tema, siempre tiene en su mente, yo lo digo poéticamente, galopando en el inconsciente colectivo de que hablaba Jung, los caballos berrendos de los caudillos. Entonces el heroísmo, que es un arma salvadora, también es un arma de perdición en determinados momentos de la historia dominicana, como es el caso de la época de Concho Primo, ¿verdad? Donde hubo gobiernos que duraron 48 horas en base al heroísmo y cada partido tenía su ejército, ¿verdad? Época indeseada e indeseable que hemos superado tras muchos avatares. Bueno, yo lo que te decía es que yo he dicho en reiteradas ocasiones, y eso hay que entenderlo bien, porque cuando yo lo dije hace 2 años, 1 año y medio, la primera vez, ¿verdad? Dijeron, pero ven acá, ¿y qué es lo que está diciendo Soto? Yo digo que Haití no es un problema, una amenaza militar para la República Dominicana, sencillamente por la correlación de fuerza. ¿Tú me entiendes? Abrumadora. Y la distancia, además, que yo puedo hablar de eso. Yo conozco la templanza. Obviamente. De las Fuerzas Armadas. Obviamente. ¿Verdad? Y aún en el debate político, permíteme citarte una frase de Barza. El general Barza es un general argentino que le tocó la transición y él decía, los políticos deben respetar la conciencia de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, esa conciencia solo le pertenece a la República. Es una consagración que consagra la ley también. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo siempre digo, pienso y repito, aún para en el caso de la fuerza política que yo milito, ¿verdad?
que está nutrida del pueblo, que hay que tener, teniendo en cuenta eso, hay que tener el consabido cuidado, porque la fuerza del pueblo que tiene vocación de poder y que yo creo que llegará al poder indefectiblemente el año que viene, no debe dañar el instrumento. General, no va a hacer un paréntesis. Sí. Sin embargo, usted dice que la solución no es militar. No, yo no estoy diciendo eso, escúchame. Yo lo que estoy diciendo es que no es una amenaza militar. ¿Y entonces por qué se están haciendo esas movilizaciones? Bueno, porque eso se llama... De maquinaria pesada. Sí. Con la bandera dominicana. Eso es un recurso legítimo del Estado que se llama disuasión. ¿Tú sabes lo que es la disuasión? Entonces es correcto el uso de No, óyeme, en determinadas situaciones se utiliza la disuasión, que no es otra cosa que la amenaza del uso de la fuerza para determinados objetivos nacionales. Por ejemplo, el caso, ese es un tema fundamentalmente que atañe la crisis, es un problema diplomático. Y me recuerda, para recreártelo, la Guerra de Abril, el diario de guerra del general Bruce Palmer, el comandante de la Fuerza Interventora, que cuando completan el cerco de la ciudad intramuro, él anota en su diario, dice, la guerra ha terminado, ahora todo lo resolverá la política. General, muy bien. Sí. Con su permiso vamos a hacer nuestra primera pausa. Sí. Regresamos. Sí.